Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Filipenses que acabamos de leer. Antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, gracias te doy porque me has permitido la gracia de estar en estos momentos ante esta amada iglesia, Señor, ante tu pueblo, ante tu congregación, para dar una pequeña explicación de la gran sabiduría que tienes para con nosotros. Dirige mis pensamientos y lo que yo hable, Señor, no sea nada más que lo que tu palabra dice. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. El gozo en el Señor. Hace una semana, 26 de mayo, como hoy, venía muy gozoso, muy gozoso. Y venía para poner en la libreta de agradecimientos mi agradecimiento. Y al salir, nuestro hermano presidente me dijo que pues había un lugar para predicar la palabra de Dios en este día. Y dije, caray, nada viene por casualidad, nada viene porque queramos o porque pensamos o porque deseemos algo, sino porque Dios pone en el camino lo que tú quieres, porque tu corazón siente, lo que tu corazón pide, lo que tú estás pensando. Hace 8 días, 26 de mayo, en lugar de estar alabando a Dios, estaba yo en el hospital luchando por mi vida. Y venía gozoso porque ¿quién diría que 2 años después iba a estar alabando a Dios? Dije, no, pues qué gozo, ¿no? En lugar de estar luchando por mi vida y que esta amada congregación esté orando por mi salud, ahora estoy alabando a Dios. Iba a pedir eso en oración cuando llega la invitación de tu hermano presidente. Dije, qué dicha, ¿no? Qué bendición. Hace 1 año estaba luchando por mi vida. 2 años después, estoy ante esta congregación estudiando la palabra de Dios. Y de ahí me vino el título de la lección, el gozo en el Señor. Por eso se llama así el estudio de hoy o el mensaje de hoy. Bien, el gozo cristiano es un producto producido por el Espíritu Santo. Es un producto que solamente el Espíritu Santo produce. Y cada cristiano, que se diga cristiano, debe de tenerlo, debe de sentirlo, debe de poseerlo. No se puede ser cristiano si no tenemos gozo en Dios. No podemos decir soy cristiano si no estoy gozoso de serlo. Y esa satisfacción viene de poseer a Dios. Cristo nos lo dijo, que iba a enviar su Espíritu para que viviera en nosotros. Entonces poseemos a Dios y lo debemos poseer como aquel gran tesoro inigualable e incalculable. Así lo debemos tener. Ahora, si nosotros tuviéramos un gran tesoro material, pues me imagino que estaríamos felices si encontráramos un tesoro de oro, de plata, qué sé yo. Seguro que cada uno si encontramos algo así, pues estaríamos felices. Imaginémonos que encontremos el tesoro que no tiene valor, la perla de gran precio, dice la palabra de nuestro Dios. Deberíamos sentir gozo. No hay ninguna duda. Y este gozo en el Señor es tan recurrente en las Escrituras, muy mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios constantemente es exhortado a que se goce en el Señor y en su palabra. En 2 términos debemos tener gozo, en el Señor y en la palabra del Señor, que es las Santas Escrituras. Y este gozo es una realidad que se debe de sentir. Y podríamos decir que el gozo en el Señor no es, digamos, una opción, sino es un deber para cada cristiano. Porque ¿quién no es gozoso de tener a Dios en su corazón? Entonces, no puede existir fe sin tener a Dios, ni tampoco no puede haber gozo si tenemos a Dios. Y por eso las Escrituras muy recurrentemente dicen que debemos tener gozo. Autores como el apóstol Pedro, Pablo, Juan, Santiago en el Nuevo Testamento recurren mucho y dicen mucho sobre debemos tener gozo. El apóstol Pablo, acabamos de ver en los Filipenses. Y también en el Antiguo Testamento los profetas, el salmista, son muy recurrentes
a que debemos tener gozo en el Señor. Y yéndonos un poquito más adelante, el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dijo que debíamos ser gozosos. Lo dijo. Por ejemplo, en Mateo 5, 11 y 12, primero nos dice una bienaventuranza. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperiaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Y luego dice, ¿por qué debemos ser bienaventurados? Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Entonces, aún en que seamos mal mirados, perjudicados, debemos estar gozosos. Lo dijo el Señor Jesucristo, se gozaos y alegraos. Entonces el Señor Jesucristo también recurre a que el cristiano debe ser gozoso, a que debemos tener gozo en nuestro corazón. También en Juan 16, 20 y 22 nos dice que debemos ser gozosos. Señor, está hablando de lo que dice el Señor Jesucristo. Si de cierto os digo que vosotros lloráis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se tornará en gozo. Versículo 22. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y será gozo vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Entonces aquí vemos cómo a sus discípulos les recomienda o les dice que con que sufran o que no lo vean, no importa. Ellos deben estar gozosos, porque después cuando lo van a ver, nadie les quitará su gozo. Y aquí viene la cuestión, hermanos. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿alguien nos quitará nuestro gozo? No. No hay quien nos quite ese gozo de tener a Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, es recurrente que nosotros nos gocemos en el Señor. Aún más, yendo un poquito más adelante, en un evangelio, en Lucas para ser exacto, dice que el mismo Señor Jesucristo se gozó aquí en la tierra. Dice Lucas 10 en sus versículos 20 y 21. Primero, eso viene cuando le estaba diciendo que estaba potestad, que ni las serpientes los podían hacer daño, etcétera, etcétera. Versículos anteriores. Pero el versículo 20 nos dice, regocíguense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Y viene el versículo 21, de cómo debe uno alegrarse, cómo se alegró Jesús. Y dijo, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Increíble, hermanos. Jesús se alegra en espíritu aquí en la tierra. Pero viene lo interesante, ¿cómo se alegró Jesús? ¿Qué hizo Jesús al alegrarse? Alabar a Dios. Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, por eso siempre el cristiano debe tener ese gozo cristiano, ese gozo en Dios, porque si estamos gozosos, alabamos a Dios. Cristo se gozó, se alegró, ¿y qué hizo? Alaba a Dios. Entonces el cristiano gozoso, por lógica, alaba a Dios. Y eso es tener gozo en el Señor. Ahora, de eso podemos desprender 4 razones, podemos llamar, o 4 hechos del gozo en el Señor. Probablemente haya más, y ustedes dirán, pues hermano, te faltan algunas. Yo saqué 4 razones por la cual las Escrituras hablan del gozo cristiano. Las primeras 2 no lleva a ponerse una primera y otra segunda, pero lo acomodé de la siguiente manera. El gozo en el Señor es necesario. Como dije anteriormente, no podemos ser cristianos sin estar gozosos. Y dice Filipenses 4:4, lo que acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Gozaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. No cuando estemos aquí en el templo. No cuando estemos orando a Dios. Gozaos en el Señor siempre. Es necesario gozar al Señor. Y luego el apóstol Pablo como que siente necesidad de repetirlo, de que quede grabado en los corazones de los que a los que estaba escribiendo, y en este caso a nosotros, que dice, y otra vez digo, ¿qué? Gozaos, gozaos. Entonces es necesario. No podemos alabar a Dios si no estamos gozosos. El apóstol Pablo así lo entiende. Ahora, esta experiencia también lo conocía el rey David, el salmista David. En el versículo 8 y 12 del Salmo 51 encontramos algo muy interesante. Si leemos todo el Salmo 51, vemos que habla
David, de que él estaba gozoso, pero por causa del pecado como que perdió ese gozo que tenía en Dios, como que se alejó de ese gozo que tenía por causa del pecado. Por eso en el versículo 8 del Salmo 51 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía abatido, se sentía caído, y pues dice: hazme oír gozo y alegría, para que se recreen los huesos que has abatido. Y anteriormente dice que probablemente ese gozo lo había perdido por el pecado. Y si no tenemos ese gozo, hermanos, recurramos a Dios para pedir ese gozo. Y en el versículo 12 nos dice: vuélveme el gozo de tu salud. El rey David sabía lo que es estar gozoso en Dios. Conocía el gozo en Dios, conocía el gozo en su palabra. Por eso aquí pide el gozo, que le haga oír el gozo y que le vuelva el gozo a su salud. Eso es necesario para todo cristiano. Y luego puse que es posible. Y dije, bueno, primero es posible o primero es necesario, ¿no? Primero puse que es necesario. ¿Por qué? Si vamos a la sabiduría humana, podemos decir que es necesario erradicar el cáncer de la humanidad por las muertes que hay. Pero ¿qué tan posible es? Está un poco difícil. Bien, pero en este caso es necesario ser gozoso, pero ¿qué tan posible es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto de estas cosas? San Juan 15:11 en su primera parte, y San Juan 17:13 nos dice más o menos lo mismo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Palabras del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Si Dios lo dijo, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice que habla esas cosas para que el gozo de Él esté en nosotros, pues podemos concluir que es posible tener ese gozo, porque Dios así lo quiere. Entonces, es necesario, y en nuestro caso, en este caso, también es posible, porque para eso habló Dios estas palabras, para eso dijo estas palabras, para que su gozo de Él esté en nosotros. Ahora, hace rato leímos que decía a sus discípulos que aunque los vituperaran, insultaran, les dijeran de cosas, pues que estén gozosos. El salmista, en el Salmo 126, versículos 5 y 6, nos dice algo similar. Versículo 5 del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y viene el versículo 6. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar la palabra de Dios, llevar la preciosa semilla, nos va a llevar muchas veces a sufrimiento. Y se irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero ¿cómo van a volver? Se van a vivir gozosos, cargando sus gavillas. Y así, de esa manera, lo entendieron dos discípulos del Señor, Pedro y Juan. Ellos, cuando salieron del concilio, nos dicen Hechos 5:41, dice que, y ellos partieron delante del concilio. Y hubo un concilio, una reunión para ver qué es lo que hacían, y aquí a Pedro y Juan, pues salieron delante del concilio, según ellos 5:41. ¿Y cómo iban? Gozosos. Dice, y partieron delante del concilio gozosos de que fuesen entendidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Así lo entendieron. Dice, irán andando y llorando. Y ellos se vean que iban a lo mejor a sufrir, a llorar, a ser azotados, perseguidos, encarcelados, etcétera, etcétera. Lo sabían. Pero ¿cómo iban? Gozosos. Y salieron gozosos de que fuesen tener por dignos padecer afrenta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ponemos otro ejemplo del mismo Pablo cuando estaba en la cárcel, cuando fue azotado junto con Silas. Primero lo azotaron, después dijeron al carcelero, ¿sabes qué? Mételo hasta el profundo y ponles unos cepos en los pies para que ni se puedan mover. ¿Y qué hizo Juan, del apóstol Pablo y Silas? Dice el capítulo 16, versículo 25. Dice, más a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Habían sido azotados 2 horas antes, y azotados,
Estaban con unos cepos en los pies y estarían en una mazmorra, pues nada cómoda, me supongo. Pero no estaban tristes. Entonces el apóstol Pablo sabía que el estar gozoso le iba a dar fuerzas. Por eso les dice la carta de los Filipenses, gozaos, gozaos, porque esa es la fuerza que te va a llevar al triunfo y te va a llevar a estar dentro de la presencia de Dios. Entonces, el gozo del Señor se siente. ¿Vamos a sufrir por llevar la preciosa semilla? Sí. Pero ¿cómo vamos a volver? Gozosos. Bien. Además, este gozo es condicional. Es condicional. Es única y exclusivamente en el Señor y en su palabra. Es condicional. No podemos gozarnos por los triunfos que tengamos nosotros. No podemos gozarnos por lo que yo hice. No podemos gozarnos por lo que yo logré. No podemos gozarnos por lo que yo tengo. No, hermanos. Ese no es un gozo que nos enseña la Biblia. Es única y exclusivamente en el Señor. Es única y exclusivamente en Dios. El profeta Isaías lo entendía de esa manera. Y dice en Isaías 61:10 de la siguiente manera. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. El profeta Isaías. Él no decía, voy a alegrarme en el que diga tal profecía que Dios me dio y pues digo esa profecía y lo que va a pasar, cómo va a suceder o cómo va a venir el Señor Cristo. No, se alegraba. Él dice, me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará únicamente en Dios. Entonces el gozo en el Señor debe ser únicamente en Él, exclusivamente en Él. Y este gozo de Dios, en nuestro caso, en el Nuevo Testamento, es en Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos un mediador, ya tenemos quien medie por nosotros ante Dios. Dice Romanos 5:11, de la siguiente manera. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios. Entonces ahí tenemos primero en quién es la gloria, en quién nos gozamos. Primero nos gloriamos en Dios, dice, por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Ya tenemos nuestro mediador. El regocijo sigue siendo en Dios, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos recibido la reconciliación. Ya tenemos la parte central de nuestro gozo, en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no puede venir de otra fuente. No puede venir de otra fuente, ni condición, ni nada. Y debe ser profundo e inexplicable, porque dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:8, al cual, no habiendo visto, lo amáis, el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inafible y glorificado. Y eso entra y encaja exactamente en nosotros. Nosotros nunca lo hemos visto. Está en nosotros, seguro estoy, pero no lo hemos visto. Dice, pero no lo has visto, pero así le amas. Y dice, en el cual creyendo, en que el presente no lo veas, lo amamos y creemos en él aunque no lo veamos. Y dice, y os alegráis con gozo inefable y glorificado. Hermanos, el gozo no es un si yo quiero estar gozoso, es una realidad y es algo que todo cristiano debe de sentir. Ahora, regocijarse en su nombre, que hemos visto, y solamente en el libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 12, también dice que debemos regocijarnos en su palabra. Probablemente haya otra cita. Bien, encontré Nehemías 8:12. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar con grande alegría. Estaban gozosos. ¿Pero por qué estaban gozosos? Veamos. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, Nehemías, el profeta Nehemías leía la palabra al pueblo. Y anteriormente vamos a leer el versículo 10. Y entendieron o no entendieron los israelitas la palabra. ¿Y qué hicieron? Se fueron a comer, a beber y enviar porciones que no tenían porque habían entendido la palabra. O se gozaron en la palabra de Dios, se gozaron en las escrituras de Dios. Entonces, si nos gozamos en Dios,
Por lo tanto, debemos gozarnos de sus escrituras, en su palabra, en lo que Él nos dice a través de la Biblia. Y si entendemos estas dos cuestiones, tenemos a Dios en nuestro corazón. Si entendemos estas cuestiones, tenemos a Dios en nosotros. Y nunca estaremos tristes, te los aseguro. Y además de la alegría hay una recompensa. Salmo 20:11. Y nosotros nos alegramos por tu salud y alzamos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y luego viene la recompensa. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora, si estamos alegres por su palabra y estamos alegres en Dios, se cumpla Dios todas tus peticiones. Lo que tú le pidas te va a cumplir. Te lo va a dar. Porque eres parte de su pueblo, eres parte de su iglesia, eres parte de Él. Bien, entonces ya tenemos que es posible, es condicional, es necesario. Y por último, hermanos, este gozo debe ser nuestra fortaleza. Es la que nos debe sostener para seguir adelante siempre. Es eficaz. Dice Nehemías 8:10. Díjoles luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen, previendo. Porque día santo es a nuestro Dios, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Bien, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ya hablo estas palabras para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Jehová, el gozo de Dios, es fortaleza nuestra. ¿Y para qué necesitamos esa fortaleza? Bien, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Ahora, si caemos en tentaciones y estamos gozosos, es que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Lo más seguro es que las tentaciones no nos hagan nada. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en tentaciones. Es la fuerza espiritual que da. Es la fuerza que Dios tiene para el cristiano. Y aquí puede ser una cosa, que Dios jamás va a encontrar, va a usar, a utilizar a un hombre desalentado. Jamás. ¿Por qué utilizó a Pedro y Juan? Porque iban gozosos. No iban desalentados, no dijeron, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos. No, iban gozosos. Sabían que iban a triunfar. ¿Por qué? Porque esa era su fortaleza. Y Primera de Pedro 4:3 nos dice, antes bien gozaos en que sois partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Bien, gozaos si sois partícipes de la aflicción de Cristo. Entonces, el gozo en el Señor es necesario. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza y nuestro todo. Entonces, no podemos ser cristianos tristes. Cuando venimos aquí y estamos aquí, pues porque sentimos esa alegría, ese gozo que tenemos. Y si caemos en tentaciones, tenemos el gozo de Dios en nosotros para que no caigamos. Y por último, este gozo en el Señor se cumple. Y también ahí nos menciona la recompensa. Dice ahora pues en Juan 16:24, perdón por no dar la cita. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, se lo decía a sus discípulos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, hermanos, pedid y recibiréis. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Para lo que pidamos, para lo que hagamos, para lo que emprendamos, nos sea concedido y que nuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no tenemos por qué estar tristes. Debemos estar gozosos porque estamos aquí alabando a nuestro Dios y que el Señor nos bendiga.